Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yawar y soy miembro de la Liga STEAM y seré su maestro de física el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el trabajo mecánico y la potencia. Trabajo mecánico y la potencia son conceptos muy frecuentes en la física y están relacionados con la cinemática. Ahora, tal vez piensen en el trabajo como un esfuerzo que realizamos y ciertamente esa es la connotación que se da día a día. No obstante, el concepto de trabajo en física tiene otras condiciones, es un distinto fenómeno. Hoy aprenderemos qué es el trabajo mecánico neto y veremos qué es la potencia. Un concepto que, si bien se parece al trabajo y también tiene mucha relación con lo que es la energía, también tiene sus singularidades. Entonces, agarren un lápiz y un cuaderno que vamos a comenzar. Y para comenzar, quiero postularles esta pregunta. Y es que, como había dicho, el concepto de fuerza y potencia están arraigados, pero no significan lo mismo. Bueno, claramente se ve en este ejemplo en donde los bomberos usan una manguera a presión que tiene una cierta potencia, y esa potencia o esa fuerza que puede tener tiene relación con el trabajo, pero no significa lo mismo. Entonces, con esta pregunta vamos a dar inicio a la clase. Hablaremos entonces de lo que es el trabajo. Y el trabajo, como había dicho, no es un esfuerzo. En física, el trabajo tiene un distinto significado. Vemos aquí en nuestro ejemplo que un hombrecito está jalando un yunque. Él realiza un trabajo al mover este yunque pesado. Matemáticamente y simbólicamente, el trabajo es igual a la fuerza que aplicamos para ejercer un movimiento o para desplazar un objeto. Antes habíamos hablado de que una fuerza sobre un determinado tiempo es un impulso. Pues ahora trabajo es una fuerza aplicada durante un intervalo de espacio. Vemos también que cada uno tiene su propio sistema de unidad para cuantificar esas unidades. El trabajo, nuestra nueva unidad, se cuantificará en joules, que es la multiplicación de la fuerza por la distancia, o sea, fuerza en unidades de Newton y distancia en unidades de metro. El Newton por metro es igual al Joule. El trabajo lo podemos clasificar de dos maneras, asimismo. Existe un tipo de trabajo en el que se realiza en contraposición a una fuerza externa. Por ejemplo, el levantar un objeto. Cuando levantamos un objeto, realizamos trabajo porque lo desplazamos un cierto espacio. No obstante, lo desplazamos en contra de la fuerza de la gravedad. Realizamos un trabajo en contraposición a esa fuerza. También existe otro tipo de fuerza en donde se puede añadir trabajo a un sistema que ya está en movimiento. Por ejemplo, un automóvil que se mueve, que está a cierta velocidad, se realiza un trabajo en el motor para que éste pueda acelerar y que su velocidad sea mucho mayor. En ambos casos se realiza una transferencia de energía, lo que es el trabajo. Vemos aquí también que si un objeto es pesado, se requerirá una fuerza necesaria para levantarlo. Si el objeto es el doble de pesado, se requerirá el doble de fuerza. En cuyos casos siempre es una transferencia de energía que hacemos. El trabajo como tal también puede ser cero. Y esto es debido a que en la realidad a un cuerpo pueden ejercer distintas fuerzas sobre él. Y no todas las fuerzas van a ejercer un trabajo exactamente. Por ejemplo, aquí vemos en este ejemplo que queremos mover un bloque una cierta distancia.
para eso debemos aplicar una fuerza. No obstante, como vemos aquí, la fuerza que se aplica es perpendicular a la distancia lineal que debemos recorrerla. Una fuerza perpendicular significa 90 grados sobre la recta. Y recordemos que el coseno de 90 es igual a 0. Por ende, la fuerza que estamos ejerciendo no ejerce ningún trabajo. Una fuerza 0 por distancia es igual a 0. No todas las fuerzas que ejerzamos van a realizar un trabajo. Tiene que hacerse para tener un aprovechamiento máximo de una fuerza para el trabajo. Esta debe ejercerse paralela a la distancia que tratemos de recorrerla. Y así como hay fuerzas que ejercen trabajo 0, también hay fuerzas que ejercen un trabajo negativo. Y esto es posible. Volviendo a nuestro anterior ejemplo de nuestro hombrecito que jalaba un yunque, él ejercía una fuerza para desplazarlo hacia él, para atraerlo. No obstante, al mismo tiempo se realiza una fuerza para evitar que ese hombrecito pueda jalar el yunque. Existe un trabajo que impide que el hombrecito pueda jalar el yunque, y eso es debido a la fuerza fricción que existe entre la superficie del yunque con la del piso. Recuerden que la fuerza fricción siempre es negativa y siempre es opuesta a un movimiento que realizamos. Esta fuerza fricción, siendo negativa, ejerce un trabajo negativo al que este hombrecito debe vencer para poder al final desplazar su yunque. Viendo así que existen fuerzas que realizan trabajo, fuerzas que no ejercen ningún trabajo y fuerzas asimismo que ejercen un trabajo negativo. Ahora les pregunto, ¿el trabajo mecánico es una forma de energía? Y tiempo. La respuesta a esta pregunta de si el trabajo mecánico es una forma de energía es falso. Es cierto que se requiere energía para realizar un trabajo, pero esta no es energía en sí. El trabajo, como dije antes, es una manera de transferir energía. Ahora hablaremos de lo que es el trabajo mecánico neto y también un concepto que se llama promedio de trabajo. Para eso veremos el trabajo de una manera geométrica, en donde, si lo vemos como un cubo, en un eje cartesiano, vemos que hay una distancia que se recorre y se aplica una fuerza que debe ser, como dije anteriormente, paralela y que es constante. La base, que es la distancia que recorremos por la altura, que es una fuerza ejercida, es igual al trabajo. Pero la realidad no siempre es así. En la realidad, como dije, pueden haber muchas fuerzas que ejerzan un trabajo. La realidad muestra que todos los trabajos que se ejercen sobre un cuerpo es igual a un trabajo, y todos los trabajos que se ejercen sobre un cuerpo es el trabajo neto. Pero volviendo a cómo diferenciar el trabajo mecánico neto del promedio de trabajo, es necesario seccionar las fuerzas que hacemos en determinados intervalos de espacio. Por ejemplo, si tuviéramos un auto y por diversas cuestiones se estanca, pues será necesario que lo empujemos. Al principio vamos a ejercer una fuerza lo suficientemente fuerte para dar el empujón inicial, y esa fuerza será mayor. Con el tiempo
nos daremos cuenta que no es necesario ejercer esa misma fuerza grande para continuar para hacer que el vehículo siga moviéndose. Entonces nuestra fuerza reducirá. Para después, si vemos que existe una pendiente, debemos ejercer una fuerza mucho mayor para vencer la fuerza de gravedad y que nuestro vehículo continúe en movimiento. Haremos incrementar la fuerza a tal que ésta subirá. En cada intervalo de trabajo o en cada intervalo de espacio que movamos, ejercemos una fuerza distinta. Y el promedio de esas fuerzas realizadas en determinados intervalos es igual al trabajo mecánico promedio, pero de un solo sistema. Pero si ejerciéramos más fuerzas sobre este sistema, nos daríamos cuenta realmente que la sumatoria de esas fuerzas sería igual a el trabajo mecánico neto. Volviendo nuevamente a ver el trabajo de una manera geométrica, como dije al principio, podemos ejercer una fuerza casi nula e incrementarla de golpe, y en ese incremento ejercer un movimiento. El área de ese trabajo será igual a la fuerza por la distancia sobre 2, o como geométricamente ves, la base por altura sobre 2. Pregunta: si realizamos la gráfica de trabajo mecánico de una fuerza constante para hallar el área bajo la curva, es decir, el trabajo, usamos la siguiente fórmula de la fuerza por la diferencia de distancias. ¿Es verdadera o falsa? Y tiempo. La respuesta a esta pregunta es verdadero, puesto que sí, la fórmula del trabajo es la fuerza por una distancia. Ahora vamos a realizar un ejercicio que dice: un bloque de 80 newtons de peso se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa donde mu, la constante de rozamiento, es de 0.25. Se aplica una fuerza de 100 newtons que forma un ángulo de 45 grados con la horizontal para que el desplazamiento sea de 10 metros. La primera pregunta: ¿cuál será el trabajo mecánico realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Y la pregunta B: ¿cuál será el trabajo neto efectuado? Vamos a responder primero la pregunta A. ¿Cuál será el trabajo mecánico realizado por cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo? Ahora, sería nuestra pregunta. Aquí está nuestro bloque. Hay una fuerza que efectuamos para moverlo una cierta distancia. Y al mismo tiempo hay una fuerza de rozamiento. Asimismo hay una fuerza normal y una fuerza de caída, fuerza gravitacional, el peso. Vamos a recabar todos los datos que teníamos de nuestra pregunta, y tenemos que el bloque, la fuerza de peso del bloque es una fuerza. Tenemos la constante de rozamiento, mu, la fuerza que ejercemos para mover el bloque, la distancia y a qué ángulo sobre la superficie ejercemos esa fuerza. Entonces tenemos 4 fuerzas. La primera es la fuerza de la caída, la fuerza normal, la fuerza de empuje y la fuerza de rozamiento. Desgraciadamente no tenemos. Primeramente vamos a calcular esos datos que no conocemos. ¿Cuánto equivale la fuerza normal para saber cuánto trabajo ejerce esa fuerza? Para ello recurrimos a una fórmula que conocemos, que es la de la fuerza fricción. La fuerza fricción es igual a la constante de fricción mu por la normal. Caemos en cuenta que tampoco conocemos cuánto es la fuerza fricción para conocer la normal. Por ende, vamos a hacer un análisis sobre nuestro cuerpo
y en el eje Y, y vemos que en el eje vertical, donde la normal más la fuerza ejercida sobre el seno de 45, que es el ángulo al que le ejercemos esa fuerza, es igual a la fuerza de la caída. Entonces la normal será igual a la caída, al peso, menos la fuerza ejercida por el seno del ángulo. Reemplazando en nuestros datos, vemos que la fuerza normal es de 9.29 newtons. Ahora podemos calcular la fuerza fricción. La fuerza fricción será mu por la normal. Mu, que es de 0.95 por 9.29 newtons de la fuerza normal. La fuerza fricción es 2.32 newtons. Ahora vamos a calcular el trabajo que realizan esas fuerzas. Primeramente, la fuerza fricción. El trabajo de la fuerza fricción será igual a la fuerza fricción por el coseno del ángulo, que en este caso sería contrario, o sea, 180 grados, por la distancia recorrida. Reemplazando en los valores que tenemos, que la fuerza fricción es igual a 2.32 newtons por el coseno de 180 grados, o sea, contraria, por 1 metro, por los 10 metros, nos da que el trabajo de la fuerza fricción es menos 23.2 joules. Vemos así aquí también que, como dije antes, el trabajo es negativo. El trabajo realizado por la fuerza que ejercemos también es la fuerza por el coseno del ángulo por la distancia desplazada. Sabemos que esta fuerza de 100 newtons se aplica a 45 grados sobre la superficie sobre la cual desplazamos este objeto, que es la desplazamos 10 metros. La fuerza, el trabajo que ejerce esta fuerza es de 107.11 joules. Ahora, por ética profesional, también vamos a ver el trabajo que realiza la fuerza normal y la fuerza peso. Pero como estas dos fuerzas son perpendiculares a el cómo se mueve este objeto, o sea, 90 grados, la fuerza normal ejerce un trabajo de 0, así como la fuerza peso, que también ejerce un trabajo de 0, por lo mismo que está perpendicularmente a la superficie. Ahora, sumando todos estos trabajos que hemos visto de la fuerza normal, de la fuerza peso, de la fuerza fricción y de la fuerza que ejercemos, cada una de ellas ejercerá un trabajo, o más que todo solo la fuerza fricción y la fuerza que ejercimos, haciendo que el trabajo neto sea la sumatoria de todas las fuerzas efectuadas sobre el sistema. El trabajo neto será igual a la sumatoria de la fuerza fricción y la fuerza que ejercimos. La fuerza fricción, como ven, es negativa y la fuerza que ejercimos positiva, haciendo que el trabajo neto que sufrió nuestro sistema es de 82.91 joules. Ahora veremos lo que es el concepto de potencia. Para eso veamos un ejemplo que tenemos acá. Vemos que un caballo realiza un trabajo al mover un objeto una determinada distancia. Ejerce una fuerza para moverlo a esa distancia, pero además añade que lo hace en 1 segundo. Este caballo ejerce una fuerza tal que mueve un objeto que pesa 75 kilogramos 1 metro en 1 segundo. Para la potencia, ahora añadimos el concepto de tiempo al trabajo. Matemáticamente, la potencia es igual al trabajo realizado sobre determinado tiempo. Y la unidad de potencia es el joule, como veremos acá. El trabajo sobre el tiempo, cada uno con sus distintas unidades, como es el joule sobre segundo, es igual al watt, que es la unidad de medida de la potencia, la unidad internacional de medida. Pero ahora, para jugar un poco con lo que es la potencia, también vamos a descomponer el trabajo. Sabemos que el trabajo es igual a la fuerza por una distancia. Reemplazando esto en nuestra ecuación original, tenemos que la potencia es proporcional a la fuerza y a la distancia y inversamente proporcional al tiempo.
De esta manera podemos sacar dos ecuaciones. Podemos decir que la potencia es igual a la fuerza por una distancia, por una velocidad. Ya que recordemos que la velocidad es una distancia recorrida en un determinado tiempo. Entonces, la potencia es igual a la fuerza por una velocidad. Una fuerza que aplica un trabajo que ejercemos a un sistema en movimiento. Habíamos dicho también que el trabajo o realizar una fuerza en un determinado espacio es equivalente a transmitir una energía. El trabajo es una transferencia de energía. Por ende, también podemos decir que la potencia es igual a la energía sobre el tiempo. En todos los casos, el tiempo es inversamente proporcional a la potencia. Y el trabajo y la energía son proporcionales a esta potencia. Les pregunto entonces, ¿la potencia es inversamente proporcional a qué? ¿El trabajo mecánico, el tiempo o la fuerza? Y tiempo. La respuesta correcta es el tiempo. Como vimos en todas nuestras ecuaciones, el tiempo siempre era inversamente proporcional a la potencia. Y el tiempo es sumamente importante en lo que es el concepto de potencia. Vimos que un auto moderno puede realizar un trabajo y un auto antiguo que digamos tiene un motor a vapor puede realizar el mismo trabajo. La diferencia en ambos será el tiempo en el que realicen ese trabajo. Un auto moderno ejercerá un trabajo en menor tiempo que un auto antiguo. Para medir todos estos trabajos que realizan las máquinas, se estableció un sistema de unidad para cuantificar la potencia. Esa unidad en el sistema internacional, como había dicho, es el watt. Pero a través de la historia han existido más métodos de cuantificar la potencia. El primero es el caballo de potencia, en donde un caballo de potencia, o por sus siglas en inglés, horse potential, es igual a 746 watts. También existió el caballo vapor, cuando se inventó el motor de vapor, que es equivalente a 735 watts de potencia. Vemos que un caballo de potencia es más fuerte que un caballo vapor. Y como no podíamos usar animalitos, teníamos que crear motores de combustión interna que hoy en día superan los 100 caballos de fuerza. O los 100 caballos de potencia, mejor dicho. También está el kilowatt, que es el prefijo kilo que multiplica por 1000 nuestra unidad de watt. Un kilowatt es igual a 1000 watts. Les pregunto entonces, ¿cuál de las siguientes no es una unidad de potencia? ¿El kilowatt hora, el caballo vapor o el joule sobre segundo? Y tiempo. La respuesta correcta es el kilowatt hora. El kilowatt por sí ya es la unidad de potencia. Añadir más tiempo solo representa cuantificar más en qué tiempo usamos una cierta potencia. Pero de eso hablaremos más adelante. Ahora vamos a realizar un ejemplo que dice: calcular la potencia en horse potential o caballos de fuerza que desarrolla un camión que carga 4 toneladas durante 15 minutos al desplazarse por una pista de 3 kilómetros. Se hace una fuerza de 10.000 newtons. Entonces primero vemos los datos que tenemos.
vemos que tenemos una fuerza de 10.000 newtons. Se ejerce una fuerza durante 3 kilómetros o 3.000 metros durante 15 minutos o 900 segundos. Tenemos nuestra ecuación de potencia, que es trabajo sobre tiempo. Cuando conocemos específicamente el trabajo, desarrollaremos el trabajo en fuerza por distancia. Ahora vamos a reemplazar las unidades que tenemos, los 10.000 newtons de fuerza en los 3 kilómetros sobre los 900 segundos o los 15 minutos. Dándonos así que la potencia de este camión es de 33.333.3333 watts de potencia. Como los watts es la unidad internacional de medida, debemos cambiar esta unidad a caballos de fuerza, que es lo que nos pregunta y nos pide. Entonces, los 33.333 watts de potencia dividiremos en la unidad de medida que anteriormente hemos visto, que un caballo de fuerza es 745 watts de potencia. Dada la regla de 3 compuesta, vemos que el trabajo realizado o la potencia de ese camión en caballos de fuerza es de 44.73 caballos de fuerza. Ahora podemos más a profundidad conocer cuál es la relación de trabajo y potencia, y así responder la pregunta que hicimos al inicio, en donde la presión que tiene esta manguera de bomberos tiene una potencia muy grande. Si comparamos la potencia que tenemos en el grifo de lavamanos, vemos y compararíamos que ese grifo botaría 1 litro de agua, digamos, en 20 segundos. Mientras que la manguera de bomberos en esos 20 segundos botará tal vez como 20 litros de agua. Como ven, la potencia tiene que ver más con el tiempo de eficiencia en el que se hace un trabajo. Para terminar, quisiera hablar un poco de este científico que es Stephen Hawking. Nació en Oxford en 1942 y falleció en 2008, recientemente. Él era un físico teórico, astrónomo y cosmólogo. Y sus trabajos se derivaban más que todo en los espacios temporales, en el marco de la relatividad general. Sus aportes a la cosmología fueron varios y al mismo tiempo que escribió numerosos libros. Hoy en día podemos incluso encontrar su tesis de universidad en el internet. Stephen Hawking realmente era un ejemplo de persona y dejó un legado que difícilmente se va a olvidar. Él demostró realmente que existen 2 cosas en el universo. Uno que es la materia y la otra es la inteligencia. Objetos sobre los cuales actuamos y objetos que actúan. Stephen Hawking, con su inteligencia, dominó su cuerpo y mantuvo su inteligencia para desarrollar los trabajos por los que él es famoso. Y espero que algún día ustedes también puedan conocer más de sus trabajos que se enfocan más en el universo, teoría de agujeros negros, etc. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos qué es el concepto de trabajo en física y que distintas fuerzas pueden actuar sobre un cuerpo, pero no todas esas fuerzas ejercen un trabajo. Al mismo tiempo ya conocemos cuál es la relación entre el trabajo y la potencia y la energía y cómo este se ha desarrollado en la historia y cómo se ha cuantificado. Y eso es todo. Ahora espero
que ustedes puedan agarrar ejercicios que se encuentran en los libros o de su tarea y empiecen a resolverlos con estos conceptos que acabamos de aprender. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.